Buenos días tengan todos ustedes. Estamos ahora trabajando de nuevo con el programa del perdón. Este es el perdón número 2. Y vamos a platicar un poquito respecto al perdón de nuevo. Porque en la ocasión anterior hablamos muy poquito de ello. Eh, Hablamos del perdón de una manera muy limitada. Y ahora vamos a, vamos a comentar un poquito más al respecto. ¿Sí? Primero, cuando una persona es dañada, entonces tiene, en este caso, cuando es dañada por una tercera persona, tiene entonces todos estos sentimientos de resentimiento en contra de la persona. Entonces, se le dificulta en ocasiones el perdonar. Ahora, vamos a verlo un poquito como de la siguiente manera, ¿sí? Cuando una persona eh, es mordida, por ejemplo, por una víbora, entonces la víbora inyecta en las personas un veneno y es difícil deshacerse de ese veneno, ¿verdad? Ese veneno lo que empieza a producir en las personas es que empieza a destruir por adentro y llega a un punto en que le causa la muerte, ¿sí? En el caso de las personas cuando son heridas emocionalmente, entonces esto es algo muy parecido y estos venenos a veces se llaman odio, ira, venganza, rencor y demos de los nombres que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que los venenos, en este caso que el hombre tiene con respecto a las agresiones, heridas no resueltas del pasado, le generan entonces mucha incomodidad y en ocasiones les generan hasta una muerte emocional, espiritual, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros entendamos muy bien cuáles son los procesos que se llevan en una persona que ha sido herida y vamos a tomarlo como primero como ejemplo cuando una persona es herida físicamente, ¿sí? Eh, yo recuerdo hace tiempo que estaba más joven, estaba en un gimnasio y estaba levantando una pesa. Y recuerdo que cuando regresé la pesa a su estante, entonces me hizo una cortada muy grande en mi dedo. Una cortada aquí, que es una cortada de casi 3 centímetros. No se ve, ¿verdad?, en la pantalla, pero es una cortada muy grande. Entonces recuerdo que cuando yo estaba ahí, incluso la ignoré, me enredé una venda y seguí haciendo ejercicio. Pero con el paso de los días, pues esta herida y seguía, ¿verdad? Seguía, no fue tratada apropiadamente, entonces me generó una infección. Este, y, y hubo que hacer ahí algunas limpiezas, algunas curaciones, etcétera. Y pasó el tiempo y después de esto, de este proceso de hacer limpieza y de hacer curación, sanó. Y ahora yo puedo ver aquí esta herida, una cicatriz, y la puedo tocar, la puedo manipular, puedo estirar la piel y no me genera el más mínimo dolor, ni me genera la más mínima molestia. Aun sin embargo, la cicatriz está todavía ahí. ¿Sí? Yo la puedo ver. Muy bien, la pregunta sería ¿qué es el perdón? Porque muchas veces la gente confunde o malentiende el concepto del perdón, ¿sí? Cuando hablamos de perdón decimos, es que como ya perdonaste, ya no tienes derecho a sentir nada. Ya es como si la ofensa que se te hubiese hecho ahora es invisible, ya no la vas a volver a ver jamás. Es más, no tienes derecho ni siquiera a recordarla. Y eso es una falacia, eso es algo que está equivocado. Cuando una persona ha sido herida, pues tiene que pasar todo este proceso de sanidad, ¿sí? No se puede decir, me rompí el dedo ahí con la pesa y ya decidí que me voy a olvidar de lo que pasó con la pesa. Y ya, esto no existe. Eso no es verdad, eso no funciona así. ¿Sí? Lamentablemente no funciona así. Uno quisiera que hubiera ese tipo de sanidades milagrosas y lo existen.
pero no siempre es el camino que Dios nos da para que nosotros podamos eh, pasar por este proceso de sanidad. Entonces, el proceso normal, el proceso fisiológico normal por el que una persona es curada, ¿verdad? De una herida de este tipo, pues bueno, empieza con primero limpiar la herida, empieza con darle un trato apropiado y luego esperar a que el tejido empiece a trabajar, empiece a sanar, ¿sí? Cuando hablamos de heridas de personas que no fueron tan profundas, entonces podemos hablar de heridas que son fácilmente sanadas, que son fácilmente olvidadas. Pero dentro de nuestra sociedad, a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que cobrarnos, que tenemos que tomar revancha, que tenemos que pagar el ojo por ojo, ¿verdad? El diente por diente. Esa es una antigua costumbre hebrea, ¿verdad? Que venía precisamente en la ley ojo por ojo, diente por diente. Entonces la gente siempre está pensando en cobrarse lo que le hicieron, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones este tipo de pensamiento no nos permite ver qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿sí? Como platicábamos anteriormente, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros como pecadores nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, que le hemos causado a Dios heridas, ¿sí? Y que esas heridas Dios decidió perdonarlas. Él decidió sanarlas en su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener acceso al perdón de pecados. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Porque también hay otra parte en la Biblia que dice que Dios no tendrá por inocente al malvado, no tendrá por inocente al que ha cometido pecado. ¿Sí? Que todo pecado debe de ser castigado, que todo pecado debe de ser llevado a cuentas delante de Dios. Entonces nos damos cuenta de esto que viene en la Biblia, que dice que Jesús vino para pagar por nuestros pecados. Es decir, no quiere decir que las heridas que fueron infringidas en contra de Dios por nuestra conducta, por el habernos alejado de Él, apartado de Él, no quiere decir que esas heridas desaparecieron solo así, o sea, de la nada. Alguien pagó por ellas, ¿sí? Esta persona se llama Jesucristo. Él decidió tomar el castigo porque la Biblia decía esto, que nosotros como consecuencia de nuestro pecado teníamos que pagar. Decía que no había derramamiento, no había perdón de pecados y no había derramamiento de sangre. Por eso explicábamos en la ocasión anterior que era importante tener un corderito y ese corderito pagaba con su sangre, era degollado y con la sangre que se juntaba en el propiciatorio el sumo sacerdote entraba únicamente una vez al año para pedir primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Para poder entrar delante de la presencia de Dios tenía que pasar por este proceso de purificación porque Dios no aceptaba el pecado delante de él. Pero esto era una sombra, era una alegoría, era una forma de lo que habría de venir en el futuro cuando viniese Cristo, que él habría de pagar con su propia sangre, como un cordero sin mancha, perfecto, y luego él mismo entrar delante de la presencia de Dios y sentarse a su diestra. Y entonces la Biblia dice que cuando él murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Y esto quiere decir que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Por eso esa parte que dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes juntamente con Él, quiere decir que nosotros al ser sacerdotes podemos presentarnos delante de Dios y hablar con Dios e interceder por nosotros y por otros. Y la Biblia dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no tenga misericordia de nosotros, sino uno que es de acuerdo al orden de Melquisedec. Es decir, este sumo sacerdote que es Cristo, es un sumo sacerdote que está ahí para siempre para nosotros, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo es que se da esto? Pues se da porque Él pagó por nuestros pecados. Él pagó para que nosotros pudiésemos estar ahí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo que decíamos anteriormente, que Dios no tiene por inocente al malvado. Si nosotros habíamos cometido un pecado, entonces Dios tenía que pagarnos o darnos el castigo justo correspondiente a lo que nosotros habíamos hecho. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el perdón? ¿Qué tiene que ver esto
con que, es que yo tengo muchas cosas en contra de mi vecino porque me deja basura fuera de la casa, porque su perro viene y me deja ahí todos los premios, ¿verdad? Y él no los limpia. ¿Qué tiene que ver eso con esta situación que yo tengo con mi vecino? Bueno, pues tiene que ver con lo siguiente, de que nosotros también somos pecadores, de que nosotros también hemos hecho, también hemos dañado, también hemos ofendido a otros y también nos merecíamos un castigo, pero Dios pagó por él. Dios tuvo misericordia de nosotros y pagó por él en la persona de Cristo. Entonces, si nosotros hemos sido perdonados por Dios, pues entonces lo correcto es que nosotros también perdonemos, ¿verdad? Hay una parte en la Biblia que dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto estás en el camino, no sea que juntos vayan a ser llevados ante el juez y luego ante el alguacil y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo problemas con alguien, ¿sí? Si yo tengo una deuda con alguien y no le quiero perdonar su deuda, entonces me lo voy a llevar a juicio delante de Dios, ¿sí? Y al irme yo a juicio delante de Dios, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Me van a obligar a pagar a mí también mis deudas. Y cuando yo tenga que pagar por mis deudas, por mis pecados, pues entonces el castigo, el pago que yo tengo que hacer es muy alto. ¿Sí? La Biblia dice que no había ningún pecado o no había ningún castigo que pudiese lavarnos lo suficiente delante de Dios para poder estar en su presencia. Se necesitaba un cordero perfecto, que era Jesús. ¿Sí? Así que nosotros, aunque pudiésemos ser crucificados y ser llevados delante de Dios en sacrificio, no nos alcanzaría porque no somos perfectos. La ley demandaba un cordero perfecto para que pudiese haber perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, como la que les digo ahora hipotéticamente con nuestro vecino, ¿verdad? Que ha cometido algunos pecados en contra nuestra, que ha cometido algunas ofensas, si queremos llamarla, en contra nuestra. Entonces, si yo no le perdono a él, pues entonces me lo voy a tener que llevar a juicio, como decía anteriormente. Muy bien, entonces no es fácil tratar esto. Ahora, decíamos, ¿qué es el perdón en sí? ¿Qué es el perdón? Podemos tomarlo a veces como de una manera muy ligera, ¿verdad? Sí, ya te perdoné, ¿sí? Ya se me olvidó. A veces le pregunto uno a las personas y te contestan hasta con una cara de niño y dicen, no, yo no tengo nada con nadie, no tengo ningún problema con nadie. Pero son a veces únicamente maneras defensivas, ¿verdad? De mostrar eh, ante los demás, ¿verdad? De que estamos bien, de que no tenemos nada en contra de nadie, de que no pasa nada, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que en muchas ocasiones este problema de falta de perdón sigue ahí, está ahí. Entonces hay que tratarlo de la manera apropiada, definiendo pues qué es perdonar. Bueno, que perdonar significa que yo ya no tengo sentimiento, bueno, no sentimientos, sino ya no tengo ninguna intención de cobrar, de revanchar, de destruir o de ponerme, como dicen, en inglés dicen, iden, o sea, en parejos, de emparejarme, ¿verdad? Con las cosas que me hayan hecho, sino que yo asumo la responsabilidad del daño, ¿sí? Y asumo que yo voy a tener que en ocasiones incluso sufrir las consecuencias de este daño. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente yo también he sido perdonado, ¿sí? De muchas cosas. Si nosotros pudiésemos entender la magnitud de nuestro pecado y del castigo que nos merecíamos como consecuencia de ello, entonces nos daríamos cuenta que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer de perdonar a una persona, pues es muy poco con respecto a lo que nosotros o estas personas se merecían, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es herida, por ejemplo, como decíamos ahorita, con la mordedura de una serpiente, una vez que la serpiente ha mordido, pues genera esta herida y hay que esperar, en este caso, sacar el veneno,
restaurar, limpiar las partes de la herida para que ésta pueda sanar. Si esto no se hace apropiadamente, entonces esa herida va a generar la muerte, ¿sí? Cuando es en el caso de una mordedura de víbora. En muchas ocasiones nosotros tenemos como ese veneno emocionalmente de víbora dentro de nosotros y nos está carcomiendo, nos está destruyendo, ¿sí? Entonces necesitamos buscar la manera de sacarlo de ahí, de que ese veneno no esté produciendo muerte, ¿sí? Una de las cosas que hacen los venenos, por ejemplo, ellos trabajan a través de enzimas y destruyen, ¿sí? Van necrosando, es decir, van matando el miembro, van matando a la persona por dentro, ¿sí? Que está corriendo en la circulación, el sistema inmunológico se intenta defender y no lo logra, y entonces genera esto, ¿verdad? Vamos a irnos a corte, para poder ahorita regresar, retomar, ver quién nos está siguiendo vía Facebook y mandar algunos saludos. Entonces, poder definir un poquito algunas otras cosas respecto al perdón. Vamos. Hola, quiero mandarles un saludo muy especial a todos mis amigos de Antena 10, los mejores deseos, la patadita de la buena suerte, mil bendiciones de parte de su amiga del Day Show. Por favor, muy recomendable que lo escuchen, que lo vean, que todo el pedo. Un besito de parte de su amiga del Day Show. Hola mis amigos de Antena 10, les saludo a su amiga la chica de la Antipas. Les mando un beso, un gran saludo, sigan con todo el éxito del mundo. Bendiciones para ustedes. ¿Qué pacho? ¿Hago bien o hago mal? Si vengo a saludar a todos los que nos ven por este canal, Antena 10. ¡Ándale! Salud, dinero y amor, Globito, el payaso multicolor. Hola a toda la raza. No se pierdan tarot y esoterismo por Antena 10. Hay varias maneras de darnos tiempo a nosotras mismas sin gastar dinero. Hay una en particular que yo utilizo mucho, que me encanta. Mis amigas saben que es verdad. Me preparo un café en la casa y me salgo a tomármelo a la banqueta, o al patio, o a la terraza, o a la cochera, o a donde sea. Fuera de las puertas de mi casa, me siento 10, 15 minutos a tomarme un café solamente. Y con eso hablo conmigo misma, me siento relajada, hago algo que me llena de energía, que es solamente para mí. Y que a lo mejor nadie entiende, pero pues bueno, inténtalo y platícame cómo te sientes. La verdad es que sí funciona. Muy bien, continuamos. Pues miren, vamos a repasar algunos versos bíblicos aquí que hablan sobre el perdón y vamos a echarles una revisadita. Por ejemplo, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17:9. Fíjense, este es algo muy común que nosotros vemos con respecto a las personas que se ofenden. Yo les comentaba hace poco de un amigo que tiene la mala costumbre de andar llevando y trayendo información, ¿verdad? Es una persona que le gusta mucho la comunicación, sobre todo la comunicación negativa. Y entonces va y le dice a uno, oye, fíjate que aquel dijo de ti que tú eras esto o aquello. Y entonces cuando la persona ya se molesta y dice, no, el que es eso es él, y empieza a hablar y a decir y se empieza a involucrar en esto. Y luego ya que le toma toda la información, la toma y la lleva con otra persona. Oye, fíjate que aquel dijo que tú eras esto o aquello. Y hasta viene y te dice, no te juntes con él, no hables con él, porque es una persona muy nociva. Pero yo no entiendo cómo es que ese tipo de situaciones pasan y estas personas son nocivos para los demás, pero no son nocivos para ellos porque andan llevando y trayendo información. O sea, ellos deben de tener algún tipo de inmunidad o algo así por el estilo, ¿verdad? Para que eso no les afecte.
Entonces, uno tiene que aprender a lidiar con este tipo de personas, porque tampoco le puedes contestar con un golpe en la cara, ¿verdad? Tampoco le puedes contestar con una ofensa, porque entonces vas a estar dentro de la misma situación. Así que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Cuando una persona viene y te dice algo, que alguien dijo algo malo de ti, pues lo mejor es decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo le perdono su ofensa, cultivo el amor ahí, seamos buenos amigos y dejemos que esto pase, ¿verdad? Y no meterte, no involucrarte más. La mayor parte de las ocasiones te vas a dar cuenta que es información que está trastornada, que está tergiversada, que están viniendo únicamente para provocarte, porque sabemos perfectamente bien quién es el que trabaja de esa manera, ¿verdad? Sabemos que estas son cosas, aunque suenen para algunos fantasiosas o espiritualistas, es obra del diablo, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vamos por el siguiente versículo. Dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Esto está en Efesios 4:32. Estos son versos de la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Entonces, el ser bondadoso es una cualidad. Cuando una persona vive bajo estas consecuencias, ¿verdad? De la falta de perdón, bajo el influjo de estos venenos, ¿verdad? Que empiezan a circular adentro de tu sistema circulatorio emocional. Entonces tú permites que estas cosas te envenenen, te destruyan. Y entonces llega el punto en el que la persona vive con una amargura total o da incluso pie a enfermedades. Vamos a ver ahorita un poquito más al respecto de algunas de las enfermedades que pueden entrar como consecuencia de esto, ¿sí? Vamos por otro verso bíblico. Dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mateo 6:14. Bueno, hablábamos hace rato de que yo no puedo esperar ser perdonado, pero no perdonar a nadie, ¿sí? Tenemos que entender bien este proceso, ¿sí? Que el proceso del perdón va en ambas direcciones, ¿sí? Tú puedes decir: oye, pero Jorge, fíjate que a mí nadie me vino a pedir perdón. Y a veces podemos hablar de situaciones tanto muy sencillas como, pues estaba sentado aquí, pasé y un amigo vino y me pisó el pie y yo quedé muy ofendido porque me pisó el pie, hasta situaciones en las que una persona termina asesinando a un familiar de alguien, ¿sí? O cosas peores. Yo no sé qué pueda hacer peor que eso. Pero el perdonar a las personas sus ofensas, ¿sí? Empieza aquí. Empieza primero en mí. Hace tiempo yo veía una película que se llamaba Lo mejor de mi vida con Michael Keaton. Y en esta película él estaba consultando a un médico chino. Y el médico chino le decía que él tenía que perdonar a su papá. Y entonces este hombre se subió en un avión y se fue desde Los Ángeles hasta Detroit para platicar con su papá y no pudo resolver nada. Y entonces regresó bien frustrado a la consulta con el médico chino y le dice: usted sigue teniendo mucho odio adentro de su corazón. Y él le dice al médico: hice lo que usted me dijo, fui hasta Detroit para hablar con mi padre y arreglar la situación. Y le dijo: es que usted se equivocó, yo no le dije que fuera a Detroit. El primer viaje que usted tenía que emprender era adentro de su corazón, ¿sí? Porque el perdón empieza dentro de ti. Tú no puedes esperar a ir a otro lugar a buscar a la persona que te ofendió y discutir con ella por qué te ofendió. Muy probablemente no lo vas a resolver de esa manera. Muy probablemente cuando tú vas de esa manera, ¿sí? Con la espada desenvainada, esperando a que te pidan perdón, lo que vas a lograr es que te ofendan más, ¿sí? Entonces, empieza adentro de ti. El perdón empieza adentro de ti. El perdón te va a beneficiar a ti, ¿sí? Si yo tengo algo en contra de alguien y lo perdono, entonces yo no soy culpable del juicio de esa persona, ¿sí? Yo, como dijo aquel personaje famoso de la Biblia, me lavo las manos de la sangre de este justo, ¿sí? Yo pido perdón, yo decido perdonar, yo saco esto que tengo aquí adentro de mi corazón. Si algo me debes, mira, por mi parte no me debes nada. Entonces, esa es una buena manera de comenzar. Ahora muchos me van a decir: sí, qué fácil, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron.
Sí, es cierto, es difícil, es muy difícil en ocasiones. Les comentaba que la semana pasada que estaba en Argentina y estábamos platicando sobre un abuso sexual y me decía un muchacho, pero ¿cómo se perdona eso? ¿Cómo perdonas un abuso sexual? Y le digo, así, perdonando, decidiendo no tener nada en contra de la otra persona. Es como tienes que empezar. ¿Quiere decir esto que vas a dejar de tener sentimientos? No, no quiere decir que vas a dejar de tener sentimientos. ¿Quiere decir que esto va a minimizar el daño? Pues en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. ¿Sí? El daño que vas a minimizar es el daño que tú tienes en contra de ti mismo por no perdonar. ¿Sí? Entonces, tienes que empezar en algún momento. Por ahí yo vi también, no sé si les comenté en la ocasión anterior, una película de unos misioneros que llegaron a una zona en Ecuador, de un misionero de apellido Elliot. Entonces, este misionero llegó y empezó a predicar a una tribu que llamaban la tribu de los Aucas. Y entonces ellos empezaron a compartirles y todos los Aucas, de hecho era el nombre inapropiado para ellos que quería decir que estaban desnudos. Y entonces estas personas en un momento asesinaron a los 5 misioneros que estaban yendo a trabajar con ellos. Porque ellos así era una tribu que estaba cerrada. De hecho, en esas zonas del Amazonas sigue habiendo tribus cerradas. Y entonces estas personas que fueron asesinadas, pues las esposas y los hijos pues quedaron ahí todavía en la misión, cerca, no adentro de esa comunidad. Y entonces hubo unas muchachas que salieron de esa comunidad y comentaron por qué estas personas eran así. Entonces las esposas de los misioneros asesinados decidieron entrar en la tribu para perdonar a los ofensores, a los asesinos de sus maridos. Y lo que pasó fue un milagro. ¿Sí? Este acto de perdón hizo que toda esa tribu fuese ganada para Jesucristo y que toda esta tribu empezara a cambiar su vida. Entonces la persona que está narrando esto, que es hijo de uno de estos misioneros, dice, ahora yo soy el mejor amigo y mi mejor amigo es el hombre que fue el asesino de mi padre. ¿Cómo perdonas esto? Así, perdonando. Estas personas sufrieron una transformación increíble, se arrepintieron de lo que ellos estaban haciendo mal, pidieron perdón a estas familias, se acercaron a Dios y ahora son una tribu que busca y ama a Dios. ¿Sí? Cuando eran una tribu que estaban todos llenos de temor y de odio contra las personas, ahora son una tribu abierta, es una tribu que ama a Dios. Entonces, perdonar tiene efectos sociales, tiene efectos médicos muy importantes en las personas, ¿sí? No podemos dejar de considerar esa posibilidad. Si tú tienes ese problema ahora que no has perdonado a alguien, hazlo. Como les comentaba hace rato que le decía el médico chino, ¿verdad? En la película a este hombre, tienes que viajar ahí a tu corazón y ahí resuélvelo, ahí decide perdonar. Mira, Jesús estando en la cruz, viendo abajo a los centuriones jugando con las monedas o con los dados, echando suertes para repartirse la ropa de él y burlándose de él decidió perdonarlos ahí y dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, a ellos y a los que lo crucificaron. Y Jesús tendría todo el derecho, porque él delante de Dios era sin pecado, él tenía todo el derecho de haber ordenado que bajasen ángeles de Dios y hubiesen destruido a todas estas personas. Pero ese no era su cometido. Cuando Pedro le decía, nunca te pase tal cosa, él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque él no entendía. Pedro no entendía lo que Jesús venía a hacer. Era una obra muy grande de perdón, porque hasta entonces la única manera de poderse acercar uno a Dios era ofreciendo estos sacrificios. ¿Sí? Y no eran sacrificios perfectos, es decir, era un perdón perfecto el que estaba cocinando para nosotros. ¿Sí? Muy bien, vamos por el siguiente verso bíblico. Y dice, porque si perdonan, no, este fue el anterior, Mateo 6. Dice, Colosenses 3:13, de modo que si se toleran unos a otros y se perdonan, si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
¿sí? Así como Jesús en la cruz ahí perdonó, así como Jesús te perdonó a ti tus pecados, pues perdona a los demás, libera a los demás de la deuda. No es fácil, porque eso no significa que vayas a dejar de tener sentimientos, pero es el primer paso para la sanidad, ¿sí? Todos sabemos que cuando una persona recibe una herida y va con el médico para que le hagan una sutura o le hagan un arreglo, pues el principio de la curación a veces no es fácil, a veces hay que lavar la herida, a veces antes las lavaban con sustancias que incluso eran muy agresivas como alcohol, mertiolate, cosas de estas que dolían bastante, ¿verdad? Todos tenemos esos recuerdos de niños que nos ponían esas cosas nuestras mamás cuando llegábamos con un raspón y ardía hasta el alma y era algo muy molesto. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, a veces también sí hay que lavar esas heridas y duele, pero después empieza a sanar. Y llega un punto en que las vamos a poder ver, bueno, ustedes no la alcanzan a ver, pero lo que yo tengo aquí en el dedo, una cicatriz, ¿sí? Y esa cicatriz nada más es eso, es una cicatriz que incluso si no le pongo mucha atención ni siquiera se logra ver bien aquí a simple vista. Entonces vas a poderla ver y cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué te pasó ahí? Vas a decir, bueno, pues es que a mí me pasó una herida, me pasó algo, tuve una situación, pero lo bueno es que yo ya perdoné porque ahora yo puedo utilizar este testimonio para ayudar a otros a perdonar a los demás y a sacar ese veneno de su alma. Vamos por el siguiente verso bíblico. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Otras versiones dicen y sanaré su tierra. Es decir, si tú te humillas delante de Dios y perdonas, entonces Dios te va a oír desde el cielo y te va a restaurar, es decir, te va a restituir, ¿sí? Lo que tú hayas perdido, Él te lo va a restituir y te va a sanar. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad? De lo terapéutico, de lo restaurador, de lo importante que es el perdón, ¿verdad? Vámonos por otro verso bíblico. Y esto dice en Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Tú perdonas, vas a ser perdonado. Tú juzgas, vas a ser juzgado, mejor no juzgues, ¿sí? Cada quien tiene sus motivaciones para hacer las cosas, ¿verdad? Porque siempre surgen los expertos. No, si yo hubiese estado en esa situación, yo hubiera hecho esto, ¿sí? En una ocasión platicando con personas que han sido víctimas de abuso, otro decía, no, pues es que le debiste haber golpeado así, ya sabes. Y las personas que han sido víctimas de abusos tienen su sistema de defensa destruido, batallan mucho para poderse defender. Cuando nosotros vemos personas así, regularmente son revictimizadas con frecuencia porque no saben defenderse, porque algo les hicieron, ¿verdad?, para destruir su sistema de defensa, las personas que les agredieron, y entonces batallan para defenderse. Cuando las personas empiezan a experimentar el perdón en esas áreas, nos hemos dado cuenta que entonces aprenden a tomar una posición diferente y dejan de ser parte del problema y se convierten en parte de la solución. Y todo eso empieza con el perdón, ¿sí? Muy bien, veamos el siguiente verso bíblico. Dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja haya perdón, ¿sí? Esto es una regla de oro. Cuando nosotros tenemos un problema y lo escondemos, pues el problema va a seguir estando ahí. Es como si yo llegara aquí con una herida bien grande, ¿sí? Y en vez de buscar la manera de que esta herida fuese sanada, pues nada más le pongo ahí arriba algo para que no se vea, pero sigue ahí debajo. Lo que va a terminar por pasar con esta herida es que se va a infectar y me va a llevar a consecuencias cada vez más fuertes, incluso puedo llegar a perder el miembro. Entonces, emocionalmente esto es igual. Si yo encubro, no perdono, traigo ahí algo
escondido, algo atorado, y no necesariamente tiene que ser una ofensa que me hicieron, pueden incluso ser ofensas que yo hice contra otra persona. Entonces esto empieza a generar este tipo de corrosión, putrefacción, como quieran llamarla, ¿sí? Empieza a disminuirte por dentro, a destruirte por dentro, ¿sí? Muy bien. Dice Miqueas 7:8, dice: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estás airado, porque tu mayor placer es amar. Esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Dios es amor. ¿Cómo es que nosotros, habiendo ofendido tanto a Dios, habiendo hecho tantas cosas malas en contra de Dios, Dios nos perdona y nos da todo? Pues es por su amor. Porque Él te ama, él me ama a mí. Entonces Él decidió perdonar el problema que nosotros teníamos de pecado, porque Él decidió amarte, ¿sí? Entonces a veces no logramos entender esta palabra, ¿verdad? Que es el amor. No la logramos incluso definir. Cuando le pedimos a alguien, dame una definición de amor, las definiciones de amor son como las personas, como cuando está uno en una clase de biología y le dices, a ver, defíneme lo que es vida, y es una palabra muy difícil de definir. ¿Qué es la vida o qué es el amor? Son palabras que van mucho más allá de nuestras expectativas, y esto es el amor de Dios. La vida abundante que Dios te ha dado va mucho más allá de tus expectativas, ¿sí? Entonces Dios decidió eso. Él decidió amarte a ti, amarme a mí, y es algo maravilloso que nosotros podemos disfrutar ahora. Vamos por el Salmo 86:5, dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan, ¿sí? Por todos los que te invocan. Yo tengo esa garantía de parte de Dios, de que si yo me acerco a Él, dice el Señor Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera. Si tú ahora tienes esa intención de acercarte, ahí en donde estás, no necesitas ir a ningún lugar, ahí en donde estás, acercarte a Dios, la palabra de Dios dice que si tú vas a Él, Él no te echa fuera, ¿sí? Él te va a recibir, ahí en donde estás, tú te puedes acercar y decirle: Dios, yo he cometido estos pecados en contra de los demás, te pido perdón por lo que yo te he ofendido, y busca pedirle perdón a las personas a las que tú has ofendido también. Y Él te va a escuchar, porque Él es bueno, ¿sí? Y Él está ahí, Él está presto, Él está cerca de ti. La Biblia habla de una característica de Dios, ¿sí? Dios tiene 3 características muy importantes, que son que Él es omnisciente, quiere decir que Él lo sabe todo. Él es omnipotente, quiere decir que Él tiene todo el poder, pero también dice que Él es omnipresente, que Él está en todos lados presente. Él está ahí cerca de ti todo el tiempo, ¿sí? Hay algunas personas que creen que los demonios y que Satanás tienen esos atributos. No, ellos no lo tienen, ¿sí? Cuando tú lees la Biblia, en Job dice que vinieron delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales saltó Satanás y le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él le dice: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué rodear la tierra y andar por ella? Pues porque él está sometido a un espacio físico, y al estar sometido a un espacio físico quiere decir que no está presente en todos lados, ¿sí? El único que tiene esa capacidad de estar en donde quiera, en todos lados, es Dios, y Él es el que está ahora ahí cerca de ti, escuchándote si tú te quieres acercar a Él. Vamos por otro verso bíblico. Dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Hechos 13, versos 38 y 39. Esto es muy importante porque es parte de lo que platicábamos hace rato, ¿sí? Yo, por mucho que me esfuerce por pagarle a Dios las ofensas que yo le he cometido, no lo voy a lograr, ¿sí? Por eso yo necesitaba que alguien que tuviese una característica superior a la mía, que en este caso es Jesús, pagara por mis pecados. Y cuando Él paga por mis pecados, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto: si yo te invito, por ejemplo, a ti a un restaurante,
para que comas. Y tú llegas a este restaurante muy lujoso y pides los mejores platillos que están ahí. Cuando llegas a la caja para pagar, te dicen, oye, debes tanto. Y yo te digo, ¿sabes qué? No, tú no debes nada, porque yo te invité, ¿sí? Yo pago, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo de cómo es que Jesús pagó por ti, ¿sí? Por ti mismo tú no podías llegar al cielo, pero Jesús dice, ¿sabes qué? Yo con mi sacrificio, con mi sangre que pagué por ti, yo te invito, si es que tú aceptas mi invitación, porque las invitaciones se aceptan o se rechazan. Jesús dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si tú abres la puerta y tú aceptas esta invitación que él te está haciendo, si tú no la aceptas, entonces él se va a quedar allá a la puerta esperando a que tú le abras, ¿sí? Eso es así de sencillo, es como cuando tú, literalmente, cuando yo llegué aquí, yo llegué, toqué la puerta y entonces vino Walter y me abrió y yo entré, ¿sí? Pero si él hubiera decidido no abrirme la puerta, yo me hubiera quedado parado de afuera y ahorita no estaríamos aquí en el programa, ¿sí? Así de simple y de sencillo. Así es también en tu vida. Tú puedes decidir en cualquier momento abrir esa puerta y dejarlo entrar y dejarlo transformar tu vida, ¿sí? Vamos por el siguiente verso. Dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. No, esta es la que acabo de leer, perdón. Juan 1:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿sí? Él pagó por el perdón de todos, por el tuyo, por el de tu papá. ¿Sabes qué? Él pagó por el perdón de tu agresor. El que te hizo tanto daño, esa persona en la que tú estás pensando ahora, que dices, es que es muy difícil para mí lo que me hicieron, eso fue muy doloroso. ¿Sabes qué? Esa persona también Jesús pagó por sus pecados. Es más, ¿te acuerdas de aquel hombre malvado, verdad, que mandó matar muchos judíos? Adolf Hitler también pagó por él. Oye, que mataron 6 millones de judíos en Europa en esa época, también pagó por él. Si él hubiese decidido en su momento decir, ¿sabes qué? Dios, yo me arrepiento de lo que yo hice mal, y se hubiera acercado a Dios, entonces él hubiese recibido el perdón. Es más, inclusive, por ejemplo, en esta historia que escuchamos de Adán y Eva, cuando Adán y Eva cometieron pecado, yo les pregunto a las personas, ¿qué habría pasado si Adán se hubiera plantado delante de Dios y le hubiera dicho, sí, Señor, yo cometí pecado, perdóname? ¿Sí? ¿Qué habría pasado si Adán hubiese pedido perdón por el pecado que él cometió? ¿Sí? ¿Cuál habría sido el mecanismo por el cual Dios hubiese perdonado? Porque yo sí estoy seguro, Dios hubiera perdonado a Adán, porque era su creación, ¿sí? Dios hubiera perdonado a Adán y a Eva en ese momento, porque Él venía con sus brazos de amor abiertos para ellos, los buscaba todos los días. Él llegaba y caminaba con Adán todos los días en la tarde, y le pregunta por eso, Adán, ¿en dónde estás? No te veo, hijito, no te veo. Como cuando yo llego a casa, o uno de ustedes llegan a casa y dicen, hijito, ¿dónde estás? Espero verte, espero abrazarte, darte un beso. ¿Sí? Muy bien. Pues hemos platicado ya bastante con respecto a los efectos del perdón. Podríamos seguir hablando mucho más, pero bien, esto lo podríamos hacer en ocasiones posteriores, ¿verdad? Por ahora creo que tenemos bastantes versos, tenemos bastantes cosas para reflexionar, y a mí me gustaría que eventualmente nos comentaran, ¿verdad?, más de cuáles son sus experiencias con respecto al perdón. Por ahora es todo. Les doy muchas gracias por su atención y despidámonos con una oración breve, ¿sí? Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das de perdonar y por haber sido perdonados nosotros personalmente por Cristo. Te pedimos que podamos abrir nuestro corazón de una forma espectacular, increíble, para que tú entres y tú tomes control de todas las cosas que nosotros tenemos ahí mal ordenadas y nos ayudes a ordenarlas. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, pues nos vemos el próximo domingo. Que tengan un excelente día y bendiciones para todos.